Hola, muy buenas tardes. Qué rico que nos acompañen hoy. Hola Ronnie, hola Eli. Qué maravilla. Esto surgió muy improvisado, por eso avisamos con tanta anticipación para los que me habían preguntado. Pero hoy tenemos un conversatorio de un tema que nos apasiona a mí y a mi querida colega y amiga Claudia Lobos, que ya la vi por ahí. Hola Eli. Vamos a hablar hoy día de las emociones y del poder que... Hola, ¡Hola! hola Caro, ¿se escucha bien? Yo te veo y te escucho muy bien. ¿Tú cómo me ves a mí? Y te veo súper bien, pero a mí me veo así como oscura, pero no importa. El tema es que Oye, se escuche bien. yo también me veo súper oscura, como que estuviera hiper bronceada, pero no sé por qué. Así que, bueno, cosas del celular, te juro, me puso al Sí, lado de no la importa, ventana, pero me veo así, bueno, está bien. No, me veo más bronceada que estoy. buenísimo. Es la tecnología ahí jugando a favor. Yo veo como una sombra, pero si se ve bien, si tú me ves bien, está todo bien. La verdad es que déjame sacar los comentarios y los voy a volver a poner, porque al parecer, déjame sacar comentarios. Sí, te veo oscura también, Claudia. ¿Viste? Te veo como Sí, oscura. ¿será? Sí, no, Sí. algo raro hay. Sí, A te ver, ves como con un filtro plomo. qué raro. Ahí le puse más brillo a la Sí, pantalla. Bueno, pero lo no, importante. no, pero ¿Será necesario bueno, arreglarlo? ¿Qué qué crees? raro. Sí, qué raro. No, no sé, sí. Debe ser. ¿Lo A ver, podremos arreglar o, déjame ver si o está nos sucia la. adaptamos a lo que hay? ¿Los demás ven bien? No, Es especial. ¿Mm? es como parte de, es como si fuese una función del celular, yo No creo. Pero preguntemos a los creo. demás, a ver, No, ahí estoy los limpiando que nos la están cámara. escuchando, Este es un los que celular nos están antiguo. escuchando Sí. y viendo. A ver, Ya. hola Elga. Dice que se ve bien. Ah, Ya, ya. perfecto, si nos ven bien. Estamos. Maravilloso, solo lo importante, que los demás nos vean bien. Y que nos Ya, escuchen. perfecto. Qué rico estar Oye, acá. sí, Claudia querida, tenemos un tema tan poderoso hoy día, tan poderoso. No sé ni por dónde partir con todas Mm. las cosas que nos encantaría compartir. Uy, sí. Ya, Bueno, si quieres, parto ahí como abriendo temas, ¿no? Como reflexiones. La idea es compartir juntos ideas, juntas ideas que puedan invitar a reflexionar, a opinar, a preguntarse. ¿M? Y claro, no tenemos nada muy preparado, simplemente la idea es que sea, como dijiste al inicio, un conversatorio. No es una charla, ya estaremos dando el curso, ¿no? Esa es la idea. Esta invitación de hoy también tiene como propósito contarles de este taller que vamos a hacer, que ya lo mencionaremos. Y tal vez podríamos partir hablando esto del nombre, ¿no? El poder de las emociones, ¿no? El poder que tienen las emociones en nuestras vidas. Eh, Tal vez una primera reflexión que se me ocurre plantear, que no es mía, ¿no? Siempre uno toma las cosas y va aprendiendo en el camino, tiene que ver con que tenemos un cerebro súper complejo, ¿no? Como anatómicamente, fisiológicamente es una estructura súper complicada, compleja. Tendemos a tener un sesgo negativo, ¿no? Que es importante saber eso. Estructuralmente nuestro cerebro ha evolucionado, ¿ya? De tal manera que las nuevas estructuras se van sobreponiendo, se van superponiendo sobre las otras, ¿no? Entonces, hay un cerebro antiguo, emocional, que se llama el cerebro reptiliano, y después el sistema límbico, que tiene 250 millones de años y el otro 120 millones de años, y luego, solo hace 2 millones de años, aparece el cerebro racional, recién. Entonces, cuando hablamos de emociones, estamos hablando evolutivamente de lo que ha primado, ¿no es cierto?, nuestra especie, nuestro desarrollo, desde este cerebro reptiliano que compartimos con una lagartija, que también tenemos un sistema límbico que como podemos compartir con otros mamíferos,
y muy posteriormente aparece este cerebro racional. Entonces, somos seres eminentemente emocionales, ¿no es cierto? Nuestras reacciones más automáticas, que se disparan de manera involuntaria, implícita, son emocionales. No alcanzamos a pensar y ya estamos teniendo alguna reacción de irritabilidad, rabia, tristeza, alegría, etc. Entonces, es importante poner eso en contexto porque si no empezamos a sentir como que tenemos un mal manejo de nuestras emociones, no somos lo suficientemente buenos, estamos en falta, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que hacer acá es como desculpabilizar, como decir, nosotros no elegimos el diseño de nuestro cerebro, no somos responsables de tener o sea, no lo elegimos, no somos responsables en el sentido de haber elegido y diseñado nuestro cerebro, pero sí somos responsables de hacernos cargo de cómo administrarlo, ¿cierto? Regular nuestras respuestas, que están ahí, que vienen. Entonces tenemos este sesgo, además, yo diría ahí, este sesgo negativo que nos permite ponernos a salvo, ¿no? Lo que ha permitido que nuestra especie sobreviva a lo largo del tiempo tiene que ver con esta capacidad de poder ver la amenaza, el riesgo, rápidamente, en forma muy automática. Entonces las emociones surgen de forma tal de prevalecer, ¿no es cierto?, nuestra sobrevivencia. Entonces, en ese sentido no hay emociones negativas, todas son positivas, porque están al servicio de la sobrevivencia. Entonces, vamos a tender a tener este sesgo negativo, a ver, como decimos en buen chileno, andar viendo lo malo, de repente andar como de mecha corta, ¿no es cierto?, de ser un poquito paranoides, de andar mirando lo que no funciona, y eso es natural, porque es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿ya? Entonces, no somos culpables, ¿no?, de tener este cerebro, pero sí somos responsables, ¿no?, de poder aprender a administrar y a manejar estas emociones que están ahí en nuestro diseño genético y que además se encuentra dentro de una cultura, una sociedad que va moldeando este cerebro. Entonces también pasa que tenemos un cerebro paleolítico en tiempos más modernos, o sea, el cerebro no ha evolucionado mucho desde hace muchos millones de años, entonces ahí se produce una brecha, ¿no? ¿Cómo logramos generar un puente entre este diseño anatómico, fisiológico que tenemos, que es antiquísimo, a cómo nos vemos hoy día obligados o de alguna manera requeridos a responder ante una sociedad hiperdemandante, tecnológicamente conectada, etcétera, todo lo que sabemos. Eso sería como lo primero que iría como para no entrar en esta lógica de yo no administro bien mis emociones, realmente esto es un problema mío, personal, ¿no? Soy muy impulsiva, sí, está la impulsividad en nuestro ADN, en nuestro cerebro reptiliano, por así decirlo. Entonces, bueno, de ahí seguimos conversando, no sé qué. Sí, sí, me parece súper importante esta introducción, Claudia, porque se hace evidente que como sociedad no hemos tenido un aprendizaje de lo que realmente son nuestras emociones y cómo ir creciendo gradualmente con ellas. Recién en los últimos años se está hablando del desarrollo emocional en jardines infantiles, en colegios, pero durante mucho tiempo éramos bien una materia bastante como alejada, distante, extraña, y eso sumado a que muchas personas se van a un polo o al otro. Es decir, muchas personas podemos irnos al polo de no quiero sentir porque es peligroso, porque es amenazante, y porque, como esta frase de pienso, luego existo, se le dio excesiva importancia a los pensamientos y a la razón, dejando un tanto de lado toda esta parte más emocional. Pero por otro lado también tenemos ¿cómo decirlo? La sobreemocionalidad con la cual reaccionamos o respondemos impulsivamente en vez de poder elegir cómo responder. Y a mí lo que me encanta mucho con respecto a esto que tú señalas del cerebro, lo que me encanta es cómo realmente nosotros podemos aprender a modular nuestras emociones. Esto es algo que puede ser aprendido, entrenado, y hay muchas técnicas que pueden ayudarnos a esto. Y también hay muchas investigaciones que señalan que efectivamente en la medida en que uno aprenda a desarrollar prácticas como por ejemplo la meditación o mindfulness, nuestro cerebro cambia.
Y esto es algo súper importante porque es algo bastante nuevo desde las neurociencias, que nosotros sí podemos aprender a actuar, a elegir cómo quiero responder, y en vez de pensar de que mis emociones me dominan a mí, no, yo puedo estar también ahí en el manejo de ello. Sí, en relación a eso, Caro, y que justamente nuestro taller está como súper enfocado en eso, ¿no? Cómo aprendemos a regular, a modular, algunos le pueden llamar gestionar. A mí me gusta mucho regular nuestras emociones, sabiendo que instintivamente, por nuestro diseño anatómico fisiológico, vamos a tender a buscar satisfacción de nuestras necesidades, a evitar el daño, ¿no es cierto?, a buscar el placer, la comida, el estatus, el cuidado, etcétera. Son cosas básicas, instintivas, motivaciones que van ligadas al desarrollo de la especie. Entonces, sobre eso, ¿cómo hacemos eso que tú dices, ¿no? Y ahí es donde aparecen las neurociencias con esta mirada de que tenemos, para bien y para mal, una corteza, un neocórtex, ¿no? Que es este cerebro racional que mencionaba al inicio, que nos permite observar nuestra experiencia, ¿no? Porque justamente ligado a lo que decías tú de cómo elegir, cómo respondo, y no reaccionar de manera automática, ¿no? O sea, hay una diferencia entre ser reactivo, reaccionar, y responder, ¿no? Y responder implica poder elegir, tener opciones de cómo responder emocionalmente frente a una determinada situación, ya sea gatillada internamente o externamente. Entonces ahí la corteza prefrontal y el neocórtex nos permite tomar como unas sana distancia, ¿no? A través de este yo observador, ¿no? Porque también hay otro concepto interesante de que el yo no es una entidad monolítica, no es una voz única, somos muchos yoes, tenemos muchas voces internas, y por lo tanto aparece por ahí, ¿no? Hay una voz que podemos darle, que podemos cultivarla, que es este yo observador, idealmente un yo compasivo, ¿no? Un yo que es capaz de mirar la experiencia, que no se identifica automáticamente con la emoción. Cuando logramos despegarnos, tomar esa distancia saludable de la emoción o del pensamiento, tenemos opciones para poder elegir cómo queremos responder. Mientras estemos inundados por la experiencia emocional, no vamos a tener opciones, ¿no? Es como que nuestro campo se estrecha. Entonces, para poder optar, ¿no? Es recordar que, por ejemplo, ¿cómo hacemos atajo? ¿No? El cómo es cómo volvemos a conectar con esta capacidad de regular nuestra fisiología, activar nuestra fisiología de la calma, por así decirlo, desde este yo observador que se da cuenta que estoy sintiendo mucho miedo o ira o mucha rabia, ¿no es cierto? Que se da cuenta en ese momento que estoy entrando ahí y cómo puedo entonces desengancharme de la experiencia, no desconectándome, sino que pudiéndola mirar, observar y contener, ¿no? No es desenganchar, tal vez un mal término, es poder observar la experiencia y desde ahí poder acogerla, mirarla y elegir cómo voy a reaccionar. Y ahí el atajo hacia el cuerpo es muy interesante, porque si logramos activar esa fisiología de calma, que es a través, por ejemplo, de la respiración, todos estos ejercicios que hicimos juntas en el otro taller, que tú manejas muy bien, ¿no es cierto?, que tiene que ver con imaginar colores, ¿no?, respirar, con la meditación, mindfulness, etcétera, muchas formas que nos conectan nuevamente con la fisiología de la calma, podemos tener la lucidez para poder actuar y tomar una opción respecto a posibles respuestas. Pero sí, ahí hay un tema, ¿cómo entrenar esa habilidad? Y eso es lo maravilloso, que hay muchas técnicas y muchas herramientas hoy al servicio nuestro, y me gustaría que fuéramos conversando algunas premisas básicas, Claudia. Por ejemplo, la primera premisa que me gustaría compartir con todos los que nos están hoy día, este sábado, escuchando, es que todos los seres humanos sentimos, y que no es posible no sentir, ¿ya? Que todos sentimos y que todos contamos con, obviamente, un abanico gigante de sentimientos, cuyas formas de expresión van cambiando de cultura a cultura, pero que existen emociones básicas, ¿cierto? Hay muchos modelos, muchas teorías, no obstante las emociones básicas, ¿cierto? Está la alegría, está la tristeza, está la rabia, está el miedo,
Y ahí para algunos autores está el disgusto o el asco, la vergüenza. Ahí va variando según el modelo y según el autor. Y esas serían las 5 emociones básicas que están presentes en todos. Hombres, mujeres, todas, todos, todes, de todas las edades, de todas las culturas. Y qué maravilla poder comprender que lo que yo siento acá en Chile, lo puede estar sintiendo también otra persona en otro lugar del mundo, en otro continente, con otra religión, con otra educación, como que nos une a todos como raza humana en ese sentido. Y también me gustaría compartir como segunda premisa que efectivamente las emociones son poderosas, tienen un tremendo poder que nosotros podemos aprender a manejar y utilizar en nuestra vida, porque tienen una función, cada una de nuestras emociones tiene una función súper importante para poder conocernos, para poder saber qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor, cómo responder de mejor forma, y quizás pudiésemos seguir hablando de esto, Claudia Junta, respecto a qué las emociones son poderosas y cómo nosotros nos hacemos poderosos en la medida en que las vamos conociendo y aprendemos a modularlas, como tú decías, o a regularlas. Claro, sí, totalmente, ¿no? Esto que tú dices, todas las emociones tienen una función, todas son positivas, no existen negativas, todas están al servicio de nuestra supervivencia y es interesante conocer la función de cada una. Entonces, en este acto de ir haciéndonos cargo y responsable de nuestras emociones, podemos empezar a tomar contacto con ellas, ¿no? Y a mirar y a decir, ok, ¿cuáles son las situaciones que me ponen alegre, ¿no? ¿Y para qué? ¿Cuál es la función de la alegría, por ejemplo? No sé si los que nos están escuchando, probablemente sí, muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿qué función cumple la alegría? ¿Para qué, no? Aparece la emergencia de esta emoción y ahí, ¿no es cierto?, los teóricos y los estudiosos han dicho que tiene que ver con la posibilidad de facilitar el contacto con las otras personas. La alegría es una emoción que nos abre al mundo, que nos conecta con otros, que nos permite compartir y salir hacia afuera. En cambio, la tristeza, por ejemplo, que tú la mencionaste recién, ¿no es cierto?, es una emoción que nos invita a tomar distancia, ¿no? A tomar distancia, a recluirnos, a conectarnos con la vulnerabilidad. Cuando aparece la separación o la pérdida, nos genera un espacio de introspección, de poder mirarnos hacia adentro, de replegarnos, que es necesario en ciertos contextos. Entonces, las personas muchas veces, simplemente esta emoción, ¿no? Mucha gente le cuesta tolerar la tristeza propia o la de otro, porque la ven, por ejemplo, como señal de debilidad, ¿no? Y ver eso como señal de debilidad tiene que ver más bien con todo un proceso de socialización, y muchas veces relacionado con el género, ¿no? Donde conectarnos con la tristeza nos hace presa fácil de otro, probablemente, y dejamos de conectar con esta capacidad humana y necesaria, muy necesaria, de poder conectar con la pérdida, con la sensación de pérdida. Si no lo hacemos, si no lloramos, porque como decía por ahí una profe que quería en la universidad, decía, lo que no lloramos en el momento del duelo, lo lloramos toda la vida. Entonces, de repente, por tratar de ser fuertes, ¿no es cierto?, inhibimos esta expresión o manifestación, negamos la tristeza, y bueno, no es que desaparece, está ahí. Y muchas veces se empieza a plasmar o manifestar en el cuerpo en distintos tipos de enfermedades psicosomáticas, etcétera. Bueno, ese es otro camino, pero la tristeza tiene una función. La alegría pareciera que es como socialmente aceptada. La tristeza nos cuesta aceptarla más. Lo mismo con la rabia, ¿no? La rabia tiene una función. Quería detener un poquitito más la tristeza, porque no sé cómo lo ves tú, pero yo considero que estamos en una sociedad tremendamente tristefóbica, es decir, no nos gusta estar cerca de nada triste. Incluso esta típica frase que, hola, ¿cómo estás? Bien, lo tenemos como muletilla y esperamos que el otro esté bien. Nos acostumbramos a siempre estar bien. ¿Y qué significa estar bien realmente? Porque en muchos procesos de duelos, de separaciones, de adaptación a distintos cambios, sobre todo en un año 2020 como el que hemos tenido, muchas veces lo que nos toca
y lo saludable y estar bien significa conectarnos con esa tristeza y darnos permiso para estar tristes, darnos permiso para sentirnos con la energía más baja, darnos permiso para a veces no querer compartir con otros y que ello no es sinónimo de estar depre, ¿ya? Creo que es tremendamente importante el que todos podamos en algún momento de nuestra vida darnos el permiso a veces para estar mal también. Y que está bien estar mal. Claro, claro. Y que es mal, ¿no? Está bien estar mal. O sea, la tristeza es mal. Digamos, está bien estar triste. Y de hecho la tristeza puede evocar o promover en otro las conductas altruistas, amorosas, de querer contener, de querer, no sé, ofrecer confort, ¿no? Entonces también hay una función social en la tristeza. No es mi tristeza, es mi tristeza en un contexto. Entonces, si hemos sido socializados, hemos aprendido en una familia a expresar nuestra tristeza y a ofrecer confort y a ser reconfortados por un otro, se nos va a hacer mucho más fácil la vida en general. No vamos a tener que tener esta sensación de que tenemos que negarla, inhibirla, esconderla, porque somos fuertes, ¿no es cierto?, entre comillas. Y generalmente la rabia se asocia más como a fortaleza en esta sociedad, lo cual me parece profundamente equivocado, ¿no? Porque la rabia tiene una función, igual que la tristeza, que es poder remover obstáculos, poder poner límites cuando hay algo que me molesta, algo que no me es tolerable, porque o me amenaza o me siento en riesgo de alguna situación. La rabia me moviliza a poner esos límites. Entonces, claro, el cómo expreso la rabia hace la diferencia también, porque hay formas y modos, ¿no? Uno dice, entonces está súper bien expresarla, está súper bien, pero también siendo conscientes de que si yo voy a expresar mi rabia a un otro, me quiero asegurar también de que ese mensaje le llegue al otro de forma tal de que se cumpla el objetivo de poder ser comprendido en mi rabia por un otro. Pero muchas veces no lo hacemos, entonces lo que hacemos es simplemente una descarga rabiosa, sin medir consecuencias. Y entonces ahí viene el cómo... O la reprimo. O la reprimo, ¿no? La reprimo y se convierte probablemente en una úlcera, o en alguna dermatitis, o en algún otro síntoma. Entonces, ¿cómo podemos expresar la rabia de modo tal que el otro sienta que estamos poniéndole el límite sin transgredir los límites del otro, sin sentir que estamos agrediendo, pasando a llevar al otro también? Entonces, pero para eso tenemos que conectarnos con la rabia, mirar la rabia, observar la rabia, ¿no? Yo observador, me doy cuenta que tengo rabia, me doy cuenta que esta situación me está produciendo mucha rabia. Antes de actuar, ¿no? Llegar y actuar y de producir la descarga de ira. Bueno, y así con todas las emociones. Y en ese sentido, Claudia, me encanta eso que recién señalaste, recordar que todas las emociones son positivas, que todas, o sea, no hay una emoción negativa. A mí me encanta a veces como jugar y preguntar a veces a mis consultantes pacientes, ¿cuáles son para ti las emociones positivas y cuáles son para ti las negativas? Y casi todos dicen que las positivas son la alegría, porque es lo esperable, todos tenemos la expectativa de que como que si siempre pudiésemos estar bien y felices, y las negativas siempre mencionan el miedo, la tristeza y la rabia. Y qué importante ver acá que no son emociones negativas, que nosotros tenemos que más bien aprender cuál es su mensaje, cuál es su función y sobre todo, como dices tú, cómo aprender a expresarlas. ¿Cómo lo hago para poder sacar un provecho de esta emoción? Como tú dices, qué importante es aprender cómo vivir mi tristeza. No taparla, no negarla, no disociarme, no bloquearme, sino cómo aprendo a vivirla, qué hago con ella. Y comunicarla. Y lo mismo con la rabia. Y comunicarla, ¿no? ¿Cómo comunicamos? Y lo mismo con la rabia. Y lo mismo con la rabia porque a mí me parece que la rabia es fantástica como emoción, es tremendamente empoderante, te da tanta fuerza, te permite decir basta, te permite poner límite, te permite decir no, esto ya no lo quiero, ya no aguanto más. Y en muchos casos también estar enrabiado para algunas personas es la emoción que los sostiene, los mantiene bien parados y los mantiene también en ese sentido como una prevención incluso a deprimirnos en algunos casos. Muy importante cómo la rabia permite actuar y tomar decisiones sobre todo ante situaciones difíciles
justicia cuando nos sentimos pasados a llevar o invadidos. Claro, en ¿Cómo no va relaciones a ser abusivas positiva? Yo o lo encuentro. violentas, por ejemplo, poder poner límites. Y qué buen ejemplo el que diste, porque en muchos casos la rabia es la que nos permite dar vuelta a la página en relaciones de pareja, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Muchas veces podemos quedarnos enganchados si estamos solamente en la tristeza. Y es la rabia la que nos permite a veces hacer un corte final y poder dar vuelta a la página. Claro. En el fondo, Sobre todas las todo, emociones son útiles, claro, todas útiles y funcionales. El tema es no quedarnos, no aferrarnos a ellas, ¿no? Cuando nos aferramos a cualquier emoción, aunque sea la alegría, pasa esto, queremos estar bien y hay un tema de deseabilidad social y queremos aparecer bien ante los otros y mantenemos la sonrisa y somos la familia perfecta y entonces mostramos una fachada que no está conectada realmente con lo que nosotros sentimos. Por ahí escuchaba, leía, ¿cierto?, algunos posts de Navidad donde decía, no juguemos a la familia feliz. Claro, yo creo que aquí es cómo nos conectamos con lo que realmente hay ahí, sin idealizar, ¿no es cierto?, pero tampoco sin devaluar nuestras emociones, cómo le damos el lugar justo a la emoción en el tiempo, y eso implica calibrar, y calibrar implica tener que entrenar, y entrenar es generar hábitos, aprendizajes, nuevas huellas neuronales, nuevos caminos que se van facilitando y que no son el camino automático. Entonces, esto pasa finalmente por un entrenamiento, que a lo mejor puede sonar muy frío, pero que en el fondo tiene que ver con crear hábitos, nuevas pautas, nuevas rutas, nuevas conexiones neuronales que nos permitan optar a una respuesta distinta frente al mismo estímulo que antes nos enrabiaba y descargaba de una manera violenta. Ok, no niego la rabia, me conecto con ella, me quedo con ella, la acojo, la observo, le pongo un nombre, le pongo el nombre, rabia. Porque a veces estamos tan inundados por la emoción que ni siquiera sabemos lo que nos pasa. Es como que uno pudiera sentir una confusión, ¿no? Como una nube, una cosa como borrosa, de no sabemos qué es eso. Ponerle nombre a la emoción es muy importante. Y tenemos un léxico súper insuficiente, ¿no? Como que probablemente no salimos de las 5 emociones básicas y hay muchas emociones más. Y ahí lo que quería agregar es también, Caro, que las emociones tienen mucho que ver con nuestras necesidades, ¿no? Somos seres necesitados. Y negar eso es hacer una apología de la ultra independencia, autonomía, mega valorada por un sistema social, capitalista, exitista, competitivo, ¿no? Donde yo me basto a mí mismo, ¿no? Y en eso creo que efectivamente nadie, esta utopía. No necesito a Esto de nadie, no necesito a nadie. Claro, y no es desde ahí donde nos paramos para regular las emociones, no me voy a regular, no necesito a nadie, no, justamente somos seres relacionales, nuestra mente es una mente relacional, y por lo tanto todo nuestro trabajo que hacemos con las emociones es con los otros y con nosotros mismos primero, ¿no? Es como ese diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos y el diálogo que mantenemos con otros. Entonces, lo que quería agregar era esto de somos seres necesitados, somos seres interdependientes. Necesitamos de los otros para vivir, para sobrevivir. No podemos sobrevivir en aislamiento, ¿no? De manera totalmente como ermitaños, alejados y desconectados. ¿Ya? Eso no existe, no es posible porque nuestro cerebro no está cableado para eso. Está cableado para pegarnos, para necesitarnos, para apoyarnos, para colaborarnos, ¿no? Gracias a eso también hemos sobrevivido. Entonces, como somos seres necesitados, nuestras emociones también tienen mucho que ver con nuestras necesidades. O sea, una emoción displacentera, generalmente, displacentera, que no es lo mismo que negativa, una emoción displacentera generalmente tiene que ver con una necesidad insatisfecha. ¿Mm? Entonces yo puedo sentir frustración, puedo sentir agobio, ¿no? Puedo sentir tristeza, porque a lo mejor hay una necesidad ahí que no está siendo satisfecha, que tiene que ver con la relación con un otro o conmigo misma, ¿no? Por ejemplo, puedo sentir agobio cuando en relación con mis hijos, que dejan desordenados, etcétera, y entonces yo lo que necesito es colaboración. Pero si yo me conecto con mi emoción de agobio, y no solamente rabia, o sea, a lo mejor es frustración, cansancio, agobio, y logro identificar que eso tiene que ver con la necesidad de colaboración de quienes viven conmigo, entonces puedo comunicar de mejor forma al otro lo que me pasa, a propósito de comunicar, ¿no? De modular, no solo para nosotros, sino poder comunicar esto a los demás.
Entonces, puedo comunicarle al otro, no decirle hasta cuándo tienes tu pieza desordenada, ¿no? Y eso es la comunicación, esa sería comunicación violenta, sino decir, me siento frustrada, cansada, agobiada, necesito colaboración, les quiero pedir o te quiero pedir que recojas la mesa, porque ahora necesito descansar, por ejemplo. Te quiero pedir, o que laves los platos que ensuciaste en la mañana. Entonces, yo estoy expresando mi emoción, estoy conectada con ella, estoy conectada con la necesidad que no está siendo satisfecha y la estoy pudiendo comunicar de una manera asertiva o de manera no violenta. Entonces también es importante ver como que hay una función relacional todo el rato en la emoción. Maravilloso. Bueno, ya vimos las 3 básicas, alegría, tristeza y enojo. Quisiese continuar con la cuarta, ahí complementando todo lo que ya señalaba Claudia. Qué importante es la función del miedo, que yo creo que ha sido además como la emoción clave del año 2020 a nivel mundial. Qué importante y qué positiva es cuando nos ayuda a cuidarnos, cuando nos ayuda a prevenir, cuando nos conecta con estrategias concretas para evitar que ocurra aquello que no quiero que suceda, como por ejemplo no me quiero contagiar de COVID, no me quiero enfermar, no quiero que mi salud se vea afectada, o quiero estar tranquila, o quiero estar sana, quiero tener una buena salud. Vaya como en estos casos es el miedo el que, como emoción básica, nos ayuda a prevenir y nos ayuda a cuidarnos. Pero también el miedo podría transformarse en una emoción negativa, o sea, no es una emoción negativa per se, pero podría pasar a negativa cuando finalmente la reacción que tenemos es demasiado grande o muy prolongada en el tiempo o intensa o desproporcionada al estímulo. Y es interesante porque han aumentado mucho los casos de trastornos de ansiedad, muchos casos con trastornos de pánico, mucho estrés y también diferentes dolencias físicas que tienen que ver con problemas de insomnio, bruxismo y una serie de malestares físicos que hablan de un mal manejo de la emoción del miedo. Qué importante entonces cómo poder conocer este miedo, decir que tengo derecho a sentirlo y a vivirlo, pero que no me juegue en contra, que no me enferme. Claro, y de nuevo, ¿no? ¿Cómo calibrar? Ahí está el tema, modular, calibrar. El miedo en sí mismo no es malo, la ira no es mala, la rabia, es cómo calibrarlo en la medida justa para no aferrarnos a él, ni tampoco minimizarlo, o sea, ni maximizar ni minimizar. Y el miedo puede ser tremendamente adaptativo, como dices tú, y puede ser muy desadaptativo si es muy intenso o muy pequeño, porque hay situaciones en que necesitamos ponernos a resguardo. Si cruzo la calle y no tengo miedo y no me fijo en el semáforo, probablemente voy a morir atropellado. Si salgo a la calle sin mascarilla, etcétera, todos los cuidados que sabemos, probablemente me voy a contagiar, o a lo mejor voy a contagiar a otro. Entonces, ¿cómo podemos aprender a no funcionar desde el miedo, dándole lugar al miedo que corresponde, ¿no? El lugar que tiene que ocupar en nuestra vida, porque tiene una funcionalidad, que es ponernos a resguardo, como tú muy bien dices. Entonces, ahí se me viene este sistema que hablaba, este sistema de regulación emocional que habla Paul Gilbert, ¿no? De las emociones, que dice que el sistema de amenaza, ¿no? Que es el que funciona con el miedo a la base, la ira, la ansiedad, la angustia, es como un globo rojo, ¿no? Que si está muy inflado o está muy empequeñecido, ¿no es cierto?, va a ser desadaptativo. Entonces, ¿cuál es esa cantidad de miedo justa, ¿no? Que nos permite conectarnos, avanzar, mover, comunicar, despejar, ¿no? Ponernos a resguardo, como la rabia era de remover obstáculos, ponernos a resguardo, y no vivir siempre desde este sistema de amenaza que además hace que liberemos grandes cantidades de cortisol y adrenalina y activa toda esta fisiología del miedo, del malestar que nos termina agotando. O sea, vivir desde el miedo es muy agotador, ¿no? Porque siempre estamos viendo que algo va a salir mal y además nuestra corteza nos permite anticiparnos de tal manera que empezamos a fantasear con la idea de que las cosas pueden salir mal en cualquier momento, y entonces estamos activando nuestra fisiología en el presente de algo que no ha ocurrido, que imaginamos que puede ocurrir,
y entramos en este bucle, ¿no? De cuerpo-mente, donde se dispara la ansiedad, se dispara el miedo, se dispara la angustia, lo que hace que pensemos, hay un riesgo, esto realmente, esto que puede pasar es muy terrible, y entonces alimenta a su vez a la ansiedad, a la angustia, lo que alimenta la creencia. Entonces entramos en bucles de retroalimentación que van potenciando la emoción de angustia y miedo, y a la vez las creencias. Entonces como que se van codeterminando, ¿no? Se van y necesitamos salir de ese bucle, poder mirar ese bucle, poder observar y decir, wow, estamos metidos ahí estamos. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo podemos hacer un atajo? Y el atajo es generalmente al cuerpo. Hacer la pausa, aparece el yo observador, inhalamos, exhalamos, 3 veces, profundamente, ¿no? Hicimos esos ejercicios, y es impresionante cómo las personas, solamente inhalando y exhalando 3 veces profundamente, ¿no? Respiraciones de calma, logramos bajar rápidamente la activación, ¿no? Y esta fisiología del estrés. Solamente inhalando y exhalando 3 veces. Es increíble, ¿no? Sí. Y se nos olvida, ahí a la mano. Aquí nos comenta Claudia AleGB67, nos dice que pienso que el origen es aprender a comunicarnos. Yo estoy muy de acuerdo con eso. El problema es cuando no sé qué comunicar porque no sé lo que me pasa, no sé lo que siento. Por lo tanto, todo este tema de las emociones también pasa por cuánto me conozco, cuánto me observo, cuánto me miro, como señalabas tú, Claudia. En la medida en que yo me conozco mejor, en que sé lo que me está pasando, en que sé lo que necesito, en que sé cuáles necesidades no están siendo cubiertas hoy en mi vida, y que por esa razón estoy sintiendo esta y esta emoción, por supuesto que voy a saber desde ahí qué le puedo comunicar a mi familia, a mi amiga, a mi amigo, a mi pareja, a mis hijos, a mi jefe, a mis compañeros de trabajo. Creo que aquí son varios temas que se van entrelazando. Totalmente. Porque ¿cómo voy a aprender a comunicar qué si ni siquiera sé lo que me pasa? Totalmente. Y de ahí quisiera retomar, claro, un tema que a mí me apasiona mucho, que tiene que ver con las conexiones neuronales, porque para mí, con la neurociencia realmente, al menos a mí, lo personal, yo hablo por mí ahora, me hago cargo, lo que más me cautivó fue comprender que podemos llegar a ser, a veces, con nuestra vida, con la historia que tuvimos, con la infancia que tuvimos, a veces podemos hacernos un poquito más adictos a una emoción y, por el contrario, tener cero dominio de otras emociones. Esto explica por qué hay tantas personas que se enojan, se emocionan, se enojan, le hacen un cumpleaños sorpresa, se enojan, frente a algo nuevo, se enojan, y es como que la rabia o el enojo fuese la emoción comodín. Y otras personas, frente a diferentes estímulos, tristeza. Ocurre algo, tristeza. Tristeza, lloran, es como que se activase solo una parte de su cerebro frente a diferentes situaciones completamente distintas. Y otros con el miedo. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque cuando aprendemos a conocernos, cuando aprendemos a incorporar práctica respiratoria y prácticas meditativas en nuestra vida, lo que va sucediendo es que vamos creando nuevos puentes, nuevos caminos para enriquecer también nuestro espectro emocional. O sea, esto no es algo solo teórico, sino que es real, es como ese camino, por ejemplo, a la paz, que capaz que sea hoy día una selva llena de árboles y hay un caminito de tierra y hay que entrar a desmalezar, es posible que yo lo transforme con la práctica, con los hábitos diarios, que yo lo transforme, ojalá una autopista en que yo después esté en 3 segundos en La Paz. Y hay que tener mucha paciencia, porque no es de un día para otro. Sí, totalmente. Y requiere nuestra paciencia y requiere nuestra perseverancia. Sí, claro, yo estoy súper de acuerdo con eso, y nuevamente me conecto lo que tú estás diciendo con esta idea de los bucles, ¿no? Y la pregunta que hacía la persona la pregunta que recién leíste, ¿qué es primero? Aquí yo los invito a no pensar qué es primero. Aquí está todo entrelazado, ¿no? Y está codeterminado.
las cosas co-ocurren, coexisten. Entonces no es como primero yo tengo que saber muy claramente, porque lo que yo sé de mí también tiene relación con otros. Y lo que me pasa con otros afecta a mi propia percepción, guión de vida, narrativa, yo, identidad, lo que sea, ¿no? Y mi autoconocimiento. Entonces somos interdependientes, no podemos separarnos, no es como que estamos separados de los demás, estamos conectados. Entonces, da lo mismo, podemos partir por muchos puntos. Entonces podemos partir por nosotros, por los otros, pero el tema es entender que aquí hay una circularidad. Y lo que dices tú, efectivamente, cómo a través de las neurociencias nos hemos dado cuenta de que podemos cambiar, porque nuestro cerebro es plástico, podemos moldearlo con estas prácticas meditativas, podemos ir moldeando el cerebro y pudiendo responder desde otro lugar, facilitando nuevos caminos neuronales, y entonces entrando en bucles virtuosos, en bucles constructivos. Entonces, en vez de pensar, se me agitó el corazón, ¿no es cierto?, siento la boca seca, y entonces el pensamiento que se viene a la mente es, lo estaré haciendo bien, mi jefe estará pensando que yo estoy haciendo bien mi trabajo, y probablemente empiezo a pensar que no lo estoy haciendo bien, y eso aumenta mi angustia, y entonces eso aumenta mi creencia de que no soy lo suficientemente bueno, no soy tan productivo, etcétera, y entramos ahí en un bucle de retroalimentación que genera un estado de sufrimiento, de malestar. Entonces, alternativa, ¿no? Lo que queremos proponer con este taller como un camino de iniciarnos en la posibilidad de ir moldeando nuestro cerebro en otra dirección, como dices tú muy bien, como generando nuevas conexiones neuronales, es cómo creamos estos bucles constructivos que están a la mano a través de la respiración, a través de prácticas, formas muy concretas de poder desengancharnos de ese bucle, para hacer un atajo, ¿no? ¿Cómo nos salimos de ahí? Porque la gran pregunta es esta, ¿cómo nos salimos de ahí? Y primero tomando conciencia, ¿no? Yo creo que lo primero es tomar conciencia, darme cuenta. Entonces, entrenar ese yo observador, que mira ese bucle, y luego puedo facilitar otras respuestas que están más relacionadas con nuestra fisiología de la calma. Así que totalmente de acuerdo con lo que planteas, y creo que esta mirada circular es súper importante, circular con uno mismo, mis pensamientos con emociones que están vinculadas, y con los otros, ¿no? La respuesta del otro influye en mi propia respuesta, y mi respuesta en los demás. Entonces, ahí hay bucles hacia afuera, ¿no? E internamente, ¿sí? En vez de la mirada lineal. Por supuesto. Otra premisa que me gustaría compartir con todos, que puede sonar obvio, pero no lo es, porque muchas veces en los conflictos o las relaciones, cuando hay problemas, discusiones o problemas comunicacionales con los otros, es muy común esto de culpar al otro. Es que tú me hiciste enojar, es que tú hiciste que yo me pusiera triste, es que el otro es responsable de lo que yo siento. Para un lado o para el otro, también no es que yo te conocí, me enamoré y tú me hiciste feliz. Entonces, esta cosa de poner el origen de mi emoción afuera. El otro es el que me causa, me genera. Entonces también con esto invitarnos a asumir la responsabilidad por nuestro sentir. Yo soy responsable de lo que siento. Yo soy responsable de cómo interpreto el comentario que alguien dijo. Y por sobre todo, yo soy responsable de lo que elijo hacer con esa rabia. Porque yo puedo estar enojada, y aquí me encanta siempre señalarlo, yo tengo derecho a estar enojada, tú tienes derecho a estar enojada, yo tengo derecho a estar triste, tú tienes derecho a estar triste, y así con todos los sentimientos tenemos derecho a sentir lo que queramos. Pero otra cosa es que hacemos con eso. No porque yo esté enojada tengo derecho a quebrar un vidrio o a decirte el rosario completo de garabatos o a descalificarte, o humillarte solamente porque estoy enojada. No, es tremendamente importante el que yo me haga cargo. ¿Qué hago con eso? Sí. Es muy importante en el sentido, ¿qué hago cuando estoy enojada? Es una invitación a hacernos cargo, ¿no es cierto? En eso estamos súper de acuerdo, hacernos cargo y no poner la responsabilidad de nuestra respuesta en el otro, y poder hacer la pausa entre el estímulo y la respuesta, porque habitualmente nos creemos súper evolucionados, pero funcionamos probablemente como la paloma que está apretando la maniguita para que salga comida, ¿no? Entonces, entre el estímulo y la respuesta no hay una pausa, no hay una capacidad de mirar y decir, ok, la palabra del otro, el gesto, la mirada del otro, lo que me dijo, es el estímulo.
¿cómo respondo a eso? ¿Va a ser automático? ¿Va a ser el camino que tengo facilitado ya? Porque lo he entrenado y cultivado, porque también cultivamos esas semillas, ¿no? Desde el mindfulness. La rabia la podemos cultivar en un camino súper facilitado y automático. Y entonces cada vez que me mira de esta manera o levanta los ojos, yo de vuelta le digo algo o hago un gesto de indiferencia, de desaprobación. Entonces, ¿cómo nos salimos de esa lógica estímulo-respuesta? Mirando, observando, tomando una distancia, ¿no? Y ahí hay una frase que le escuché a un querido amigo que tiene tomado cursos, Gonzalo Brito, colega, él dijo una frase que me hizo mucho sentido, es como, practicar significa mirar el anzuelo sin morderlo. Y me gustó mucho eso, porque tiene que ver con esto, ¿no? De mirar el anzuelo sin morderlo. Es muy fácil caer en esta respuesta automática. Enganché, pisé el palito al tiro, es que el otro me dijo, entonces ahí hacemos al otro responsable, ¿no? Es que tú me tiraste y yo respondí frente a eso. Con eso estamos dando respuesta justo a lo que nos pregunta aquí Nat Prickly78, que dice, y cuando tienes que lidiar con gente que no se hace cargo de sus emociones, ¿sirve trabajar las emociones propias? Por supuesto que sí, porque tú no te puedes hacer cargo de lo que el otro siente o hace, pero sí te puedes hacer cargo de lo que sientes tú, de lo que tú dices y de lo que tú haces y sobre todo de lo que tú permites, porque tú siempre tienes la opción de tomar distancia. No tienes por qué en ese sentido, no se trata tampoco de tolerar o recibir todo lo que el otro haga, ¿ya? Es muy importante desarrollar el autocuidado, y hay veces en que el autocuidado también requiere aprender a poner límites internos y límites externos. No sé si hay algo que tú quieras complementar a eso, Claudia. Claro, sí, totalmente, tiene que ver con, perdón, está acá. No esperar que el otro se haga cargo de sus emociones, sino que yo hacerme cargo de mis emociones, hacer mi parte, ¿no? Porque si esperamos que los otros hagan... El cambio parte conmigo. Claro, el cambio parte conmigo, yo me hago cargo, y si yo me hago cargo, voy a descubrir cosas nuevas, no voy a hacer más de lo mismo. Lo más probable es que cambie la forma de responder al hacerme cargo. Hacerse cargo no significa, le voy a decir todo lo que pienso, no. Es cómo puedo comunicar, y ahí aparece la comunicación no violenta, para poder transmitir el mensaje al otro desde otro lugar, porque yo también soy parte del problema, ¿no? Si el otro es reactivo y yo soy reactivo a su reactividad, tenemos una espiral, una escalada que no se detiene. Entonces, el que tiene primero la posibilidad de frenar, ¿no? Bajarse un par de cambios y decir, ok, voy a mantener la calma, tienes más posibilidades, ¿no? De regularte, de pasarlo un poco mejor, de poder transmitir el mensaje claramente, que el otro acoja ese mensaje. Entonces sí, partir por uno todo el rato, todo el rato. Perfecto. La otra premisa que me gustaría también compartir, no sé cuánto tiempo nos va quedando, pero aprovechando el tiempo que nos va, a ver, estoy viendo aquí, nos quedan todavía unos minutitos. Dentro de este círculo de retroalimentación que hablabas, Claudia, destacar de forma muy importante los pensamientos, ¿ya? Los pensamientos pueden ser tremendos gatilladores de nuestras emociones, ¿ya? Y muchas veces es bueno revisar, sobre todo las personas que son muy ansiosas o que suelen tener mucha angustia en sus vidas, es muy bueno que se pregunten qué pensamientos estoy generando y que me está trayendo como consecuencia esta emoción que es la ansiedad o este sentir que es la angustia. Es muy importante que se pregunten eso, porque puede que digan, no, en realidad no estaba pensando nada. Generalmente se activa un piloto automático en nosotros cuando no somos conscientes de nuestros pensamientos. Por lo tanto, las prácticas meditativas también nos ayudan a darnos cuenta la cantidad de parloteo interno. Muchas veces en nuestra cabeza hay una locomotora de pensamiento, lleno de pensamiento, y casi todos son yo debería, yo tendría, lo que no he hecho, los pendientes, lo que no he pagado, las deudas, es que quizás ya no me quiere, es quizás ya no le parezco tan atractiva, es quizás ya no le caigo bien, quizás que eso no me valora, porque lamentablemente no suelen ser pensamientos positivos, suelen ser pensamientos a futuro más bien negativos. Por lo tanto, preguntarte qué pensamientos ansiógenos estás generando en ti, y cuando vayas dándote cuenta de ello, también comprender que los pensamientos no te mandan a ti, no se mandan solos, que tú los estás creando.
puede que no seas consciente de eso, porque está activado tu piloto automático. El piloto automático que es una consecuencia de tu historia, de todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido. Por lo tanto... de hecho, Caro, se dice que el 80% de nuestros pensamientos son involuntarios. El 80%. Imagínate. O sea, pensamos en cosas que no hemos decidido pensar. Simplemente apareció el pensamiento. Entonces, eso ya nos da una pista de la importancia de ser consciente. Y quería, súper cortito, responder, ahí está la Pame Rique. Hola, Pame, una colega y amiga. Pregunta, ¿tomar distancia implica no responderle al otro? Tomar distancia, en realidad, yo creo que el mejor término es desidentificarme con la emoción o el pensamiento. No creer que esa emoción o pensamiento soy yo. Entonces, eso, si yo logro hacer ese movimiento, no voy a responder de manera reactiva al otro, no voy a reaccionar, sino voy a poder responder, ¿no? Es como por ahí utilizando... Y elegir. Utilizando esta misma metáfora de que somos muchos yoes, ¿no? La parte de mí, o ese yo que se da cuenta que tengo miedo, no tiene miedo, ¿no? Me encanta esa frase también. Es como la parte de mí que se da cuenta que tiene rabia, no está rabiosa, porque se está dando cuenta de eso. Entonces, a eso me refiero con esa distancia. Parece un yo que no está inundado por la emoción, que se da cuenta, que está como una metacognición, que puede mirar y observar esa emoción o ese pensamiento como tú dices, Caro, de como ansiógenos, ¿no? No, esto no va a resultar, ¿y qué pasa si? ¿Y si no hago esto? Todos esos pensamientos, si me doy cuenta de que estoy pensando eso, puedo no identificarme con el pensamiento, no soy el pensamiento, ¿no? Es como, puedo mirar el pensamiento, entonces desde ahí puedo decir, bueno, ¿y si no fuera así, cómo sería? A lo mejor puede ser de otra manera. Entonces se me amplía el espectro de posibilidades, tanto en creencias, pensamientos, como en emociones posibles. Eso quería contestar. Sí, y me encanta la pregunta de la PAME, y solo quisiese agregar que cuando dice tomar distancia implica no responder al otro, no es eso. Tomar distancia te va a permitir elegir de qué forma puedes responder mejor. Ojo con eso. No significa hacerse leso, no significa no hacer nada, ni sostener una situación violenta y quedarte ahí ya, agrédame. No, es en esta situación, ¿qué es lo mejor para mí y cómo yo puedo responder de mejor forma, respetándome a mí y al mismo tiempo respetando al otro? Y a veces eso puede crear una serie de decisiones o conductas. Y también hay más preguntas, claro. Sí. Pame Enrique, porque si me quedo callada me está diciendo toda la razón, Pame, por lo mismo. Acá Flo Melco dice, y no puede ser que a veces sean las emociones las que gatillan ciertos patrones de pensamiento. También, Flo, totalmente. Lo que pasa es que son ambas. Es circular. Las emociones crean pensamientos y los pensamientos crean emociones. Es un círculo, ya, que puede ser virtuoso o patológico. Lo importante es que tú puedes intervenir, y una forma fácil de intervenir es viendo tus pensamientos. Cambiando tus pensamientos, tú puedes cambiar tu emocionalidad. ¿Caro? Parece al principio muy difícil, ¿sí? Sí, y yo, a mí, bueno, esta es una opinión más personal, yo creo que sí, puedes mirar los pensamientos, pero a veces pasa que uno cambia los pensamientos y cuesta más cambiar la emoción, como que uno no se la cree. Entonces, a mí me gusta mucho, también está esa posibilidad, depende, hay gente que es más racional o más cognitiva, ¿no? Que tiene como que se le da mucho más fácil el pensar, y otros, todos somos emocionales, ¿no? Pero personas más racionales. Pero también creo que un buen atajo es el cuerpo y la emoción. Por ejemplo, esto de adoptar posturas corporales. Hay una charla TED donde aparece una psicóloga estadounidense que dice que si tú te paras 3 minutos en una posición de la Mujer Maravilla, no sé si todos ubican la Mujer Maravilla, antigua, pero hubo una película hace poco, ¿no? Que es las manos en la cintura, los pies bien firmes en el suelo, las piernas levemente separadas, como a la altura de los hombros, el cuello erguido, mirando hacia adelante, y te quedas 3 minutos o 5 minutos, ya no recuerdo, y te quedas en esa posición, lo más probable es que eso va a gatillar una emoción de seguridad, autoconfianza, tranquilidad, etc. Entonces, podemos partir por el cuerpo con la respiración, con la postura, etc. También, como dice la Caro, desde los pensamientos. Lo importante es que me haga sentido, ¿no? Y que realmente es por donde parto,
vaya generando un cambio, que vaya viendo que efectivamente se me van ampliando las posibilidades de responder, o mi repertorio emocional y de pensamiento. Sí, y todo se retroalimenta. Sí. En mi caso, al menos a nivel personal y también de la forma en que trabajo en consulta, a mí me ayuda mucho revisar y cambiar los pensamientos negativos por pensamientos más empoderantes o pensamientos que desarrollen más la confianza o que desarrollen más bien la confianza en la vida o en mis propias habilidades. Pero esto es caso a caso, tenemos que ver porque obviamente cada persona es distinta y depende por supuesto de dónde viene todo esto y cómo nos configuramos. Todo lo que hemos compartido hoy no pretende ser entregado como una verdad, sino como una posibilidad que cada uno de ustedes puede tomar, ver si les resuena, si les hace sentido, si les aporta. Porque somos todos diferentes y porque nos puede, obviamente, resonar diferentes cosas al mismo tiempo. Qué bueno que dices estamos eso. ya cerquita del tiempo. Sí, estamos ya cerquita del tiempo. Quiero contarles que con Claudia fuimos compañeras de universidad, somos las dos psicólogas, estudiamos juntas en la Católica, y además de ser colegas y amigas, juntas vamos a dictar ahora en enero un taller que es súper práctico y que va a tener muchas técnicas y herramientas para poder tener un mayor conocimiento y mejor manejo de nuestras emociones. Van a haber diferentes temáticas. Vamos a hablar de comunicación no violenta, vamos a hablar de asertividad, vamos a aprender de respiración, vamos a aprender de meditación, vamos a aprender de ejercicios de mindfulness, y lo mejor de todo que todos los ejercicios van a ser bastante básicos, simples, no se requiere experiencia, no va a ser nada complicado y complejo. La idea es poder aportarles herramientas que ustedes pueden incorporar a su rutina diaria, sabiendo que tenemos poco tiempo hoy, sabemos que no siempre es fácil y que pueden ir entrenando para poder mejorar su calidad de vida, que ustedes son responsables de ser, de sentirse mejor, y de ustedes depende sentirse mejor. Y si hay alguno de ustedes que nos está escuchando y siente que está con mucho malestar hoy y que requiere estar mejor, pues maravilloso que te des cuenta, porque primero mirarlo es el primer paso. Luego es, ¿qué haces con ello? Y si te resuena esto, pues bienvenido al taller. Hay muchas otras herramientas, técnicas y actividades, pero esta es una que aquí les compartimos con mucho cariño con Claudia. Sí, qué bueno. Ojalá queden todos motivados, interesados, porque abre un camino, ¿no?, de exploración. No hay ninguna verdad absoluta, pero en la medida que vaya haciendo sentido y les vaya siendo útil en su vida, vale la pena, de todas maneras, y yo creo que vale la alegría más que la pena, porque además se generan espacios muy bonitos. Ya hicimos un taller muy parecido a este con Caro antes y tuvo una muy buena acogida, recibimos muy bonitos comentarios y la verdad es que nos dimos cuenta que es un espacio necesario. Hay que poner el tema, explorar juntos y aprender juntos. Estamos todos en esto. Sí, y lo que más me encanta es que siempre podemos sentirnos mejor y que eso está en nuestras manos, que depende de nosotros. Pase lo que pase afuera, hay una frase que a mí me gusta mucho que es aprender a ser feliz con todo y aprender a ser felices con lo que hay. Sabemos que estamos en tiempos complejos, que no es solamente algo que haya pasado a nivel de ciudad o a nivel país, es algo que ha afectado al planeta completo, en todos los niveles socioeconómicos, en todas las comunas, ciudades, países, razas, todo nos ha afectado por igual. Obviamente cada uno en su medida. Son tiempos complejos para muchos, pero podemos hacer algo con ello para estar mejor. Con lo que tenemos hoy podemos hacer mucho. Y eso, Caro, que dijiste al final es súper importante, ¿no? Es como la sabiduría del no juicio. Es como todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Eso es muy importante tenerlo presente para no sentirnos culpables, ¿no es cierto? Generar autocrítica o vergüenza, etcétera, un montón de emociones que nos hacen sentir en falta. Siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, no enjuiciarnos. Y es muy sabio no enjuiciarse. Lo que no significa querer ampliar, ¿no es cierto? Generar prácticas de bienestar que se sostengan en el tiempo, de cuidado personal, compasivo, autocompasivo y con otros, etcétera. Sí, el taller es online, para los que me preguntaban es online, lunes 4 y martes 5 de enero, conmigo.
con Claudia, con las dos. Con mucho cariño lo tenemos aquí todo ya diseñado y preparado para todos los que quieren participar, hombres y mujeres de toda edad, desde 18 años hasta 99 años, pero también si hay alguien que tenga 16, 17 años, puede preguntar si está motivado, también puede ser posible si es que están interesados. Pero vamos a aprender harto y se van a ir con varias cosas también para poder practicar en casa. Así que eso, pues, queridos y queridas, ¿algo más que quieras comentar tú, Claudia? Ya estamos casi en la hora. En un momento dice, queda 30 segundos y se apaga. Afuera, prefiero que cerremos bien y dejarlo hasta acá. Si quieren saber más información, está todo en el Instagram de Caro y en el mío también. Hay un mail donde pueden escribir, hay un WhatsApp también, así que cualquier información pueden consultar ahí. Un gusto estar contigo, Caro, como siempre, y con todos quienes nos acompañaron hoy día. Muchas gracias. Sí, un gusto igual, Claudia, gracias a todos los que estuvieron acá con nosotros, aquí en vivo, y también un saludo y gracias a todos los que quizás vean después en un video, porque va a quedar ahora mismo grabado, ¿ya? Así que un abrazo a todos, linda tarde de sábado, y bienvenidos todos los que se quieran inscribir y participar con nosotras. Un abrazo a todas y a todos. Abrazo. A todos también. Gracias. Chao, chao. Aquí yo ya no sé con esta nueva forma, Claudia, cómo esto ahora se graba. Porque si pongo la X, ¿sabes? No sé qué va a pasar si pongo la X, ¿eh? Ahí sí que no te puedo ayudar, Caro. Ay,